Ok, bueno, vamos a adaptación y fatiga, ¿sí? Bien. Em, ¿Qué es esto, adaptación y fatiga auditiva? ¿Se acuerdan que en audio 1 nosotros veíamos lo que era alteraciones a nivel de los sonidos psicofísicos y físicos, ¿sí? Que eran alteraciones en la intensidad, en el tono, en la duración, ¿sí? En este caso vamos a estar viendo la relación entre alteraciones de la duración y el tiempo de percepción de ese sonido, ¿bien? ¿Para qué nos sirve hacer estas pruebas? Principalmente para poder hacer una detección precoz, ¿sí? Y un diagnóstico correcto, ¿para qué? Para prevenir el daño auditivo, ¿bien? Nosotros veníamos hablando de las hipacusias inducidas por ruido, del trauma acústico, ¿sí? Así que bueno, estas van a ser pruebas que nos van a ayudar a poder detectar si hay o no daño auditivo. Bien. Bien. Bueno, comentamos que las pruebas complementarias son supraliminares, es decir, que investigan por encima del umbral mínimo, están destinadas a estudiar el comportamiento de la audición y no solo lo que pasa con el sonido a nivel umbral, es decir, a nivel de el umbral mínimo del paciente, donde nosotros vemos las X, los círculos, los piquitos, ¿bien? Bien, y sería incorrecto limitar todas las alteraciones auditivas a una simple pérdida de la intensidad a nivel umbral, es decir, sería incorrecto pensar que las personas que tienen una lesión auditiva solamente es porque tienen una pérdida auditiva, es decir, tienen una hipoacusia, ¿bien? ¿Por qué? Porque pueden haber lesiones a nivel del campo auditivo, ¿bien? Por encima del umbral mínimo, ¿bien? Por lo tanto, vamos a decir que la audiometría tonal como única prueba no nos va a ofrecer información completa sobre el estado funcional de la audición. Bien, acuérdense que la audiometría tonal es muy útil porque nos va a hablar del tipo y el grado de pérdida auditiva en el caso de que tenga una hipacusia, pero no nos va a hablar de lo que le pasa en el campo auditivo al paciente, ¿sí? Bien, ¿qué estudios son los que vamos a realizar? Vamos a realizar la audiometría tonal porque es el primer estudio que necesitamos para poder delimitar los umbrales mínimos de esa persona. Y vamos a realizar audiometrías supraliminares, es decir, pruebas supraliminares. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder conocer qué pasa con la audición cuando yo subo el sonido por encima de los umbrales mínimos. ¿Bien? En audio 1, como les decía, habíamos visto esta relación de parámetros físicos, intensidad, frecuencia, tiempo, con parámetros psicosensoriales, sonoridad, altura, duración. Bien. ¿Cuál es el que habíamos estudiado el año pasado? No, en audio 1, intensidad, sonoridad, es decir, reclutamiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pinzamiento del campo auditivo? También está la alteración de la frecuencia y de la altura, es decir, la diploacusia, y el tiempo y duración que genera fatiga, que es lo que vamos a estar estudiando en este módulo, digamos. Bien, es decir que estas pruebas, ¿sí? Lo que van a estar estudiando es el campo auditivo del paciente en relación al eje tiempo-duración, y lo que investiga es la fatiga auditiva. Bien. Bien, podemos distinguir entre dos aspectos dentro de lo que es la adaptación. ¿Sí? Tenemos, si se observa esta adaptación o esta fatiga durante el estímulo sonoro, entonces vamos a decir que es una estimulación periestimulatoria. Bien. Y si se estudia
¿qué pasa con el campo auditivo después del estímulo sonoro? Entonces es una adaptación posestimulatoria o fatiga propiamente dicha. Bien, entonces tenemos dos términos muy importantes a reconocer. Si yo estimulo, ¿sí?, el campo auditivo y lo investigo durante el periodo de estimulación, eso se llama adaptación o fatiga periestimulatoria, ¿sí? Quiero ver cómo el campo auditivo se va adaptando a estos estímulos que yo estoy enviando, ¿sí? En cambio, lo posestimulatorio es cuando yo, después de estimular por un periodo de tiempo, veo cómo reacciona el campo auditivo. Eso se llama adaptación posestimulatoria o fatiga propiamente dicha. Bien. Bien, vamos a empezar por la fatiga periestimulatoria o adaptación. Es decir, que vamos a estudiar qué pasa en el campo auditivo después de que yo envío un estímulo sonoro. Bien, primero definir qué es la adaptación, ¿sí? La adaptación es cuando se somete al oído durante un periodo de tiempo, ¿sí?, a un oído o a los dos oídos, a intensidad umbral, y al cabo de unos instantes el paciente deja de percibir el estímulo y es necesario aumentar esa intensidad que empezó a nivel umbral. Necesito aumentar esa intensidad para que vuelva a ser audible, ¿sí? Es decir, yo empiezo a estimular a nivel umbral, después de un periodo de tiempo el paciente deja de percibir ese estímulo porque se fatiga, ¿sí? Justamente se fatiga, es una fatiga periestimulatoria, se fatiga la audición y para que el paciente vuelva a percibir sonido, ahí está, y para que el paciente vuelva a percibir sonido, yo necesito subir esa intensidad que había empezado a nivel umbral y el paciente, si todo funciona bien, vuelve a escuchar ese sonido. ¿Bien? De esta forma, la adaptación es un fenómeno de atenuación de la sensibilidad durante un periodo de estimulación prolongado y se presenta únicamente cuando se excita el oído con un tono continuo, ¿sí? Es decir, ¿qué estímulo vamos a utilizar para esta prueba? Tono continuo. ¿Bien? La fatiga periestimulatoria o adaptación entonces va a aparecer cuando ambos oídos son estimulados simultáneamente. Como venimos comentando, es un fenómeno fisiológico, ¿sí? El oído se tiene que adaptar a escuchar durante un periodo de tiempo un mismo sonido. ¿Y qué pasa con eso? Se cansa, ¿sí? Una vez que se cansa, atenúa, es decir, baja esa intensidad de sonido que está percibiendo y para volver a escuchar necesitamos aumentar, ¿sí?, esa intensidad. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Que lo explicamos de esta manera sencilla, en palabras un poco más profesionales, ¿sí? Vamos a decir que es un fenómeno fisiológico, ¿sí?, que experimentan todos los órganos de los sentidos como respuesta a la fatiga, ¿bien? Cuando vamos al gimnasio, por ejemplo, y levantamos pesas, llega un momento que se nos fatigan los músculos, ¿sí? El famoso fallo muscular, ¿bien? Sería lo mismo acá. Esperen. Un segundo. Ahí está, bien. Bien. Ahí va. Bien, y entonces esta respuesta a la fatiga, ¿sí?, consiste en una disminución paulatina de la respuesta cuando el estímulo es continuo. Por eso el estímulo que usamos es un tono continuo, ¿sí?, para realizar la prueba, llegando hasta desaparecer. Bien.
Este fenómeno fisiológico se debe a una alteración del estado de equilibrio entre la energía que se gasta en una respuesta auditiva y la energía de que se dispone para mantenerla. ¿Bien? En condiciones de normalidad, es decir, suponiendo que la persona... ¿Me escuchan, chicas? Ahí está, creo que sí. ¿Se escucha? Ay, fabuloso. Bien. Bien, decían que en condiciones normales, ¿sí? Esperen porque veo acá, ahí está, no sé, como que la subida de mi internet está medio rara. ¿Pero ustedes me escuchan bien? Ah, bueno, fabuloso. Ok, bien. Entonces, decía que en condiciones normales la fibra nerviosa auditiva va a ser capaz de transmitir este impulso nervioso que estamos mandando, que estamos estimulando, ¿sí? Y siempre y cuando, ¿sí?, estimulemos durante menos de 60 segundos. Es decir, durante 60 segundos, si todo funciona bien, la fibra auditiva es capaz de percibir este tono continuo sin agotarse, es decir, sin presentar fatiga. Bien, ahora, si me paso de esos 60 segundos, probablemente la persona presente fatiga. ¿Y qué es lo raro? No lo raro, ¿qué es lo que a mí me va a llamar la atención? Que la persona no tolere esta estimulación continua por lo menos durante 60 segundos, es decir, por lo menos durante 1 minuto. ¿Bien? Bien. Entonces podemos observar una adaptación normal y una adaptación patológica. La adaptación normal la vamos a definir como el desplazamiento progresivo del umbral auditivo durante el transcurso de una estimulación sonora continua, es decir, yo le mando 60 segundos de estímulo a un paciente y si es en su umbral mínimo. Si ese umbral mínimo baja un poco, es decir, tenía un umbral mínimo en 10 y de repente lo encuentro en 15, es normal, ¿sí? Ahora, ¿cuándo va a ser patológico? Cuando este desplazamiento del umbral supere los 10 decibeles, ¿sí? ¿Y cómo es que lo comparo? Con una audiometría tonal. Por eso, siempre, 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 el primer estudio que tenemos que hacer es la audiometría tonal, ¿bien? Y esta adaptación patológica se origina a nivel de las fibras del nervio auditivo, ¿sí? Es decir, en las células ciliadas externas, células ciliadas internas y los primeros nervios que salen hacia el ganglio, el ganglio espiral de Corti, que es la primera neurona, ¿bien? De la vía auditiva. Bien. ¿Qué pruebas tenemos para poder estudiar la fatiga periestimulatoria o adaptación? 2 pruebas, la prueba de Carhart y la prueba de Ton-Dekay, ¿sí? La prueba de Carhart es concomitante, monoaural o con declive tonal, y la de Ton-Dekay también. ¿Qué es lo que pasa? La prueba de Ton-Dekay es una modificación de la prueba de Carhart, ¿sí? No se nos tienen que confundir, no se nos tienen que hacer lío, ¿bien? Así que voy a explicar una y después voy a explicar otra. Bien, vamos primero con la de Carhart, que es la original, ¿sí? En esta prueba lo que tenemos que hacer es realizar como primer paso una audiometría tonal, ¿bien? Es decir, el paciente llega a la consulta, le hago la audiometría tonal, ¿para qué? Para marcar los umbrales mínimos del paciente, ¿sí? Conocer su tipo de audición, ¿bien? Y en el caso de que tenga una hipoacusia, conocer su grado de pérdida, ¿bien? Esta prueba consiste en colocar un tono continuo, porque dijimos que la adaptación la vamos a lograr con un tono continuo, ¿sí? En el nivel del umbral tonal y medir el tiempo en el que se percibe,
¿sí? ¿Cuánto tiempo el paciente logra percibir este tono continuo? Bien, ¿durante cuántos segundos el paciente percibe este tono continuo? Bien. Cuando lo que le vamos a decir al paciente es, señor, señora, yo le voy a mandar un sonido, cuando usted lo deje de percibir, me levanta la mano. Bien, dijimos que fisiológicamente un tono continuo la persona lo puede escuchar de manera ininterrumpida durante 60 segundos. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el paciente me levanta la mano antes de los 60 segundos, entonces, ¿qué tengo que hacer para esta prueba? Aumentar 5 decibeles y volver a tomar la cantidad de segundos que el paciente percibe el sonido. Bien, es decir, vuelvo de 0 a ver si llega a 60. Bien. Estos incrementos de 5 en 5 decibeles los voy a hacer de manera sucesiva hasta que llegue la persona a una intensidad en la cual escuche el sonido 60 segundos continuos, ¿sí? Esa es la prueba de Carhart. Es decir, el paciente a nivel umbral, supongamos que nos levanta la mano en 30 segundos. No llegó a 60, entonces, ¿qué hago? Subo 5 decibeles y vuelve a empezar el cronómetro en 0, ¿sí? Me levanta la mano en 40, subo 5 decibeles y vuelve el cronómetro en 0. Me levanta la mano en 55, no llego a 60. Subo 5 decibeles, vuelve el cronómetro a 0 y supongamos que ahí llega a 60. Fabuloso. Ahí termina la prueba. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Contar cuántos incrementos totales hice. ¿Por qué? Porque si el paciente hace más de 4 incrementos, ¿sí? O sea, tiene más de 4 deterioros en su umbral, se considera que es patológico. Bien. Esta bibliografía, yo se los puse acá al principio, es la de Feletti, ¿sí? De Feletti, Adaptación y Fatiga Auditiva. ¿Y por qué lo aclaré? Porque hay otras que dicen, hay otros autores que dicen que es a partir del segundo deterioro, ¿sí? Es decir, supongamos, el umbral mínimo estaba en 10. A los 30 segundos dejó de escuchar, subía a 15, ese es un incremento, es decir, un deterioro. En 15 a los 45 dejó de escuchar, subía a 20, ¿sí? En 20, ese es el segundo deterioro. Si hago un aumento más, es decir, de 20 me paso a 25, que sería el tercer deterioro, ahí ya se considera patológico. Así que bueno, consideren eso, no sé qué es lo que dieron en su teórico. Capaz que dieron que se considera patológico a partir de los 10 decibeles, sería, o del segundo deterioro. Ok, bueno, consideren eso, ¿sí? Si ustedes, okay. Si ustedes justifican el autor, ningún problema, ¿sí? Acuérdense que es Faletti, ¿bien? Eso es lo que dice este autor, ¿bien? Entonces, bueno, puede ser que ustedes tengan que se considera patológico a partir del cuarto deterioro del umbral auditivo o a partir de que supere los 10 decibeles, ¿sí? Es decir, si tuve que hacer un tercer incremento 15, ya es patológico, ¿sí? Bien. Bueno, este deterioro lo vamos a observar por la diferencia entre umbral inicial y el umbral final de la prueba, es decir, a qué intensidad logró escuchar 60 segundos continuos. Y se investiga desde la 4000 a la 500, es decir, 500, 1000, 2000 y 4000. Se investiga y se marca en esta tabla, ¿sí? Cada fila marca la frecuencia investigada y cada
línea horizontal marca la intensidad umbral, sería, ¿sí? La escala está de 10 en 10, obviamente entre 0 y 10 está el 5, entre 10 y 20 está el 15, ¿bien? La prueba se inicia a nivel umbral. Si yo veo esto, veo que el nivel umbral de la 500 está acá en 15, ¿sí? Acuérdense que lo que nosotros estamos haciendo, perdón, en 15 no, en 5. Acuérdense, lo que acá estamos haciendo es investigar el campo auditivo de la persona, ¿bien? Entonces vemos acá en la frecuencia 500, según esto, empezaron en 5 decibeles, 60 segundos se considera que es la línea completa, es decir, que cubra la línea horizontal completa de la hilera que estamos investigando, de la columna que estamos investigando, ¿bien? Entonces, acá en 5, evidentemente, el paciente me levantó la mano antes de 60. ¿Qué hice? Subo 5 decibeles, es decir, me voy a 10 y vuelvo a estimular. El paciente me levanta la mano antes de los 5 decibeles, antes de los 60 segundos, perdón. Entonces, me voy 5 decibeles por encima, es decir, a 15, y vuelve a empezar el cronómetro en 0, ¿sí? El paciente me levanta la mano antes de los 60 segundos, vuelvo a subir y en 20 decibeles el paciente me levanta la mano cuando completa los 60, ¿sí? Entonces hago una línea completa, ¿sí? En la columna que corresponda. Obviamente las marcaciones van a ser rojas o azules dependiendo del oído investigado. Yo no marqué todo con rojo porque en la compu es difícil hacer este trazado, pero marqué el inicio y el final, ¿sí? Ustedes cuando lo hagan a mano, marquen todo con el mismo color. Bien. Bien, lo mismo con la 1000. Evidentemente acá vemos que hay más de 4 incrementos. Acá fíjense que hay 3, 1, 2, 3. Esta 500 no sería patológico, por lo que dice Faletti, ¿sí? Porque es a partir del cuarto deterioro. Acá en la 1000 vemos que empiezan en 10 decibeles, ¿sí? Acuérdense que cada una de las líneas es una terminación en 0, ¿sí? Y lo que esté entre medio de las líneas es una terminación en 5. Bien, en este caso es 10. Empiezan en 10, evidentemente no logro escuchar los 60 segundos, entonces hago un incremento. Vuelvo en 15 decibeles, 0 segundos. No logra los 60 segundos, subo 5 decibeles. No logra los 60 segundos, subo 5 decibeles, empiezo en 0 segundos. No logra los 60, subo 5, la cantidad de veces que sea necesaria hasta que logre los 60 segundos continuos. En este caso lo logro en 40 decibeles, en 0, 10, 15, perdón, 0, 10, 20, 30, sí, en 40. En 40 decibeles, ¿sí? Evidentemente acá es patológico, ya sea que tomen 10 decibeles, es decir, más de 10 decibeles entre el inicio y el final. Acá terminó en 40 y empezó en 10, ¿sí? Así que hay 30 de distancia. O que tomen la de Faletti, ¿sí? Que es a partir del cuarto deterioro. 1, 2, 3, 4, y hay 5 y hay 6. Es patológico. Bien, no hay dudas. 2000, lo mismo, es patológico. Empieza en 30 y termina en 70, ¿sí? Y 4000 empieza en 60 y termina en 100. Bien. No, en realidad no se logró. Fíjense que está la flechita para abajo. Acá no se logró y esta es la máxima intensidad que podemos mandar. Bien, y no se logró. Entonces hicieron esta flechita para abajo. ¿Sí? No logró escuchar nunca los 60 segundos de manera continua. Bien. Bien. Sí. Sí.
Ni idea. Ujú. Sí, sí, sí. Ah, ajá, exactamente. La de Carhart empieza desde el margen. Cada columna es una frecuencia, ¿sí? Y el margen es el inicio, es como cada línea horizontal son los 60 segundos, ¿sí? Es decir, de acá a acá hay 60 segundos. Por lo tanto, cero empieza acá, desde la izquierda de la columna que estoy investigando, ¿sí? En la 1000 empezaría cero acá, en la 2000 cero acá, sí. Puede ser que se superpongan. Si ¿se los hacen marcar en el mismo gráfico? ¿No les dan 2? No te claro, okey. Pará, ¿y ahora entendiste? Bien, no lo habías entendido. Bien, perfecto. Sí, se puede, o sea, si lo hacen en el mismo gráfico, obviamente que se puede superponer y no pasa nada. Como estamos usando 2 colores distintos, bueno, lo podemos seguir analizando. El tema es cuando es fotocopia. Sí, ahí sería el problema. Por eso a veces suelen usar 2 gráficos distintos, uno para el derecho y otro para el izquierdo, pero podrían hacerlo los 2 en el mismo. Sí, 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 sí. Bien, pero ojo, porque después está este gráfico. Ajá, bien, bien, perfecto. Esta es la prueba de Carhart y la que ustedes hicieron es la prueba de Ton-Decay. Por eso yo les digo, cuidado, porque son 2 distintas y la de Ton-Decay es una modificación de la de Carhart, pero es una gran modificación de la de Carhart, ¿sí? Por eso me tomo el tiempo de explicar esto. ¿Esta quedó claro? Empieza, todo el tiempo empieza de cero, ¿sí? Si no logra los 60, subo 5 decibeles, empiezo en cero. Si no logra los 60, subo 5 decibeles, empiezo en cero segundos, ¿sí? Empiezo a contar desde cero. Si no logra los 60, subo 5 decibeles, empiezo a contar desde cero. La cantidad de veces que sea necesaria, ¿hasta qué? Hasta que el paciente logre los 60 segundos continuos o llegué al máximo que está marcado en 100 y el paciente nunca llegó a los 60, bueno, hago la línea lo más extensa que puedo y una flechita hacia abajo, ¿sí? No, no lo logró. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, acuérdense de eso, ¿sí? Esta es la prueba de Carhart, ¿sí? Y tanto en la de Carhart como en la de Ton-Decay, que ahora la vamos a ver, lo que estamos viendo es si es una adaptación normal o si es una adaptación patológica. Y si es una adaptación patológica, es que se origina en las fibras del nervio auditivo. ¿Bien? Para que quede claro eso. Bien. Carhart hasta acá. Y este es el gráfico. Obviamente, ¿cómo es que marco el inicio? Porque tengo que tener una audiometría previa, ¿sí? Tengo que ver la audiometría y observar a qué intensidad está el umbral mínimo de la 500, de la 1000, de la 2000 y de la 4000. Es ahí donde yo empiezo el primer estímulo, ¿sí? Evidentemente en la 500 estaba en 5, en la 1000 el umbral mínimo en 10, es decir, que había siempre por vía aérea había un círculo rojo en 5, un círculo rojo en 10, un círculo rojo en 30, un círculo rojo en 60. ¿Bien? Y a partir de ahí es que empiezo a contar la cantidad de segundos y voy subiendo de 5 en 5 decibeles hasta que el paciente logre escuchar 60 segundos continuos. ¿Bien? Bien. La prueba de Tom Decay, que es otra prueba,
la realiza Rosenberg y Rosenberg toma la prueba de Carhart, que es la que vimos recién, pero la modifica. ¿Para qué? Para que la prueba total sean 60 segundos. Bien, la prueba de Carhart la prueba total no dura 60 segundos, porque por ejemplo acá el paciente escuchó 20 segundos, subí 5, acá escuchó 20 segundos más, ahí se me fue 40 segundos. Acá escuchó 50, 40 más 50, 90. Es decir, ya la prueba se fue a 90 segundos. Y acá escuchó 60, ¿sí? Es decir, que en total esta prueba duró para la frecuencia 500 90 segundos más 60 segundos serían 150 segundos. Bien, es decir, que me llevó 1 minuto y piquito. Bien, casi 2 minutos. Bien, ¿se entiende? Solo para la frecuencia 500. Lo mismo haría 1000, 2000, 4000. Bien, ¿qué es lo que dice Rosenberg? Rosenberg dice que la prueba total dure 60 segundos, que yo solamente estimule frecuencia por frecuencia 60 segundos. Bien, entonces Tondecay lo que busca es medir cuántos deterioros se producen en un total de 60 segundos. Yo aprieto el cronómetro y no lo paro hasta que llegue al minuto. Bien. Mientras que Carhart cuenta cuántos deterioros se producen hasta que el sujeto logre percibir de manera continua los 60 segundos. Es una gran modificación, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Es claro? Ok, bien. Para el Tondecay vamos a investigar las frecuencias 4000 a la 500, ¿sí? Es decir, de la 500 a la 4000. Y se comienza a nivel umbral, igual que la de Carhart, de la frecuencia seleccionada. Y se incrementa de 5 en 5 decibeles cada vez que el examinado pierde o deja de oír el tono. Lo mismo, según Faletti, más de 4 deterioros es patológico. Creo que ustedes dicen más de 10, una distancia de más de 10 decibeles es patológico, es decir, 10 o más ya es patológico. Si hicieron el tercer incremento ya es patológico, sería. Bien. Es una lesión puramente coclear, ¿sí? Hay reclutamiento positivo y Tondecay negativo, y si es una lesión puramente retrococlear, hay reclutamiento negativo y Tondecay positivo. Y esto es importante cuando hagan diagnóstico diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque les pueden dar, por ejemplo, una prueba de reclutamiento, un CISI, un Luger, un Watson y Tolan, una algiacusia, o les pueden dar un test de METS, que es una prueba objetiva, o les pueden dar autoemisiones, que es una prueba objetiva, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a observar? Recordamos que si hay reclutamiento, hay lesión coclear, ¿sí? Por lo tanto, si hay reclutamiento positivo, significa que el órgano de Corti está lesionado. Por lo tanto, el Tondecay va a ser negativo, porque lo que estudia el Tondecay es justamente el procesamiento, ¿sí? Y si la lesión es puramente retrococlear, es decir, que hay reclutamiento negativo, ¿sí? Por lo tanto, no hay reclutamiento, el Tondecay va a ser positivo, ¿bien? Es decir, pruebas de reclutamiento negativas, Tondecay positivo. Pruebas de reclutamiento positivas, Tondecay negativo, ¿bien? Opuestos. Bien, ¿cómo es la prueba de Tondecay? Entonces, empezamos a nivel umbral, ¿sí? Recuerden, es el mismo gráfico. Las filas, las columnas me marcan las frecuencias, yo leo de derecha a izquierda, empiezo en 0 segundos, la línea completa son 60 segundos, ¿sí? Todo esto es 60 segundos.
Entonces, ¿qué es lo que dicen para la prueba de Ton de Kay? Dice, bueno, vamos a empezar a nivel umbral. Agarro la audiometría tonal y miro, en este caso es el oído izquierdo porque está en azul, ¿sí? Miro la frecuencia 500 vía aérea y veo que está en 15 decibeles. Entonces ahí es donde empiezo mi primera estimulación. ¿Y qué es lo que le digo al paciente? Señor, señora, yo le voy a pasar un sonido, usted levánteme la mano cuando lo deje de escuchar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Rosenberg, que es la prueba que hace que es la prueba que realiza con el ton de Kay? Dice, no quiero estimular hasta que escuche 60 segundos completos, que la prueba sea 60 segundos completos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empiezo a nivel umbral, en este caso es 15, y cada vez que el paciente me levante la mano, en vez de reiniciar el cronómetro, solamente subo 5 decibeles. ¿Bien? Empiezo la prueba mandándole tono continuo a nivel umbral y le doy play al cronómetro. ¿Cuándo lo paro al cronómetro? Cuando terminen los 60 segundos, no lo toco más, ¿sí? Y lo único que hago es con el audiómetro subir 5 decibeles cada vez que el paciente me levante la mano. Bien, entonces empiezo la prueba, en este caso frecuencia 500, oído derecho, oído izquierdo porque es azul, oído izquierdo, vía aérea, ¿sí? Un nivel umbral, que en este caso está en 15, y empiezo acá en 15. Le mando 15 decibeles de tono continuo por la frecuencia 500 y le doy play al cronómetro. El paciente me levanta la mano a los 15 segundos. Bueno, ¿qué hago? Subo 5, nada más. El paciente me levanta la mano a los 40 segundos. Bueno, subo 5. El paciente me levanta la mano a los 60 segundos. Fabuloso. Terminó la prueba. ¿Se entiende? Voy con la... Sí, ¿sí? Voy con la 1000. El umbral mínimo de la 1000 estaba en 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en esta prueba? Pongo 20 decibeles, vía aérea, frecuencia 1000, oído izquierdo. Eso es lo que yo pongo en el audiómetro. Estímulo, tono continuo. La consigna al paciente ya se la di, señor, señora, levánteme la mano cada vez que usted deje de escuchar el sonido, ¿sí? Entonces, le mando a nivel umbral, en este caso 20 decibeles por oído izquierdo, play al cronómetro. Pasan 10 segundos, el paciente me levanta la mano, subo 5. Pasan 10 segundos, el paciente me levanta la mano, subo 5. Pasan 10 segundos, el paciente me levanta la mano, subo 5. ¿Sí? Pasan 10 segundos y el paciente me levanta por última vez la mano en 60. Entonces hago la línea completa, el tiempo que queda en 60. ¿Sí? Y ahí terminó la prueba de la frecuencia 1000. Me voy a la 2000. La prueba empieza a nivel umbral, 45 decibeles, oído izquierdo, vía aérea, frecuencia 2000, tono continuo. Empieza la prueba. Escucha 10 segundos, me levanta la mano, yo subo 5. Escucha 10 segundos, me levanta la mano, subo 5 decibeles. Escucha 5 segundos, me levanta la mano, subo 10 decibeles. Escucha 10, me levanta la mano, subo 10 decibeles. Escucha 5, me levanta la mano, 10 decibeles no, subo 5 decibeles. Escucha 5 segundos, me levanta la mano y llego a los 60. ¿Sí? Llego a los 60 segundos completos. Hago la liñita final. Bien. Lo mismo para la 4000 y vemos que acá no logra la prueba. ¿Sí? Hace la flechita hacia abajo. No completa la línea hasta el final, sino que antes de tocar este margen de acá, hace una flechita hacia abajo. ¿Bien? Si no ven la flechita es que completó la prueba. Es que completó la prueba para esa frecuencia investigada. Entonces, ¿qué es lo que dice Carhart? ¿Sí?
que a partir de 4 deterioros es patológico. Carhart no, perdón, Ton-Decay. A partir de 4 deterioros es patológico y ustedes en la cátedra creo que dicen a partir de 10 decibeles que subimos. Entonces, acá hubo un incremento. Los incrementos se cuentan en el vertical, ¿sí? En el descenso vertical. Acá hay 1 y acá hay 2. Este no sería patológico porque de 15 termina en 25. Está bien. Este sí sería patológico. Empecé en 20 y hubo 1, 2, 3, 4 incrementos totales. Es patológico. Empecé en 20 y terminé en 40. ¿Sí? Esta empezó en 60 y terminó en 70. Hay 1, 2, 3, 4, 5 incrementos totales. ¿Sí? Ustedes tienen que contar los incrementos es cuando bajan, ¿sí? Cuando baja esta línea de acá, ¿bien? Esta vertical. Y empiezan a mandar la nueva intensidad. Y si vuelve a bajar es que subieron la intensidad, es decir, que hubo un incremento, ¿bien? Cada vez que se baja es que hay un incremento. Lo mismo en la 4000. De la 1000 a la 4000 es patológico todo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todas? Margarita, Ro. Sí, Ani. Ok. Bien. Entonces, ¿vieron? O sea, son pruebas parecidas, pero son distintas. Bien. Esta es la de Carhart. Empieza siempre desde 0 segundos hasta que complete los 60. La de Ton-Decay empieza en 0 segundos y ya no toca más el cronómetro hasta que complete los 60. ¿Bien? Bien. Estas dos pruebas las utilizamos para investigar la fatiga periestimulatoria o adaptación. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a la fatiga o adaptación posestimulatoria. ¿Sí? Bien. ¿Qué es la fatiga? La vamos a describir como una disminución de la sensibilidad del oído, ¿bien? Motivada por una actividad previa desarrollada a este órgano. Es decir, yo fui al boliche, estuve expuesta a música de muy alta intensidad durante 4 horas, salgo del boliche, tengo fatiga. Todos tenemos fatiga auditiva, ¿sí? Después de una estimulación de sonido alto durante un periodo largo de tiempo, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Las personas que tienen una audición normal, ¿sí? Esta fatiga, estos umbrales que se descienden un poquito por haber estado tanto tiempo expuesto a ruido, a un par de horas expuesto a ruido, después de un periodo de descanso vuelven a la normalidad. ¿Cuándo no vuelven a la normalidad? Cuando se lesiona el oído, ¿sí? Se suelen relacionar con una desviación temporal, esto que yo les decía, ¿bien? Si a mí me hacen una prueba de fatiga-adaptación apenas salgo del boliche y fatiga voy a tener, pero ¿qué pasa? Después de una hora, hora y media de descanso, por lo general no, los umbrales tienen que volver a la normalidad, ¿sí? Pueden ser 24 horas, hasta 24 horas de descanso y los umbrales vuelven a la normalidad, ¿bien? Pero si estos umbrales no vuelven a la normalidad, entonces puede indicar la posibilidad de sensibilidad de un oído a una hipacusia inducida por ruido, ¿bien? Es decir, puede indicar que ese oído se lesionó por la exposición a ruido continuo durante un periodo largo de tiempo. Acuérdense que la hipacusia inducida por ruido tiene esa característica. Se expone la persona durante un periodo largo de tiempo son años, ¿sí? O por lo menos un año, a
altas intensidades, ¿sí? Durante un periodo de tiempo en horas, ¿sí? Y el oído de esta forma se termina lesionando. Bien, al principio tendrá esta fatiga de adaptación, pero después esto justamente se fatiga, se cansa, deja de tener esta adaptación, se lesiona. Bien, que es lo que le suele pasar, por ejemplo, a las personas que trabajan en fábricas sin protección auditiva. Bien. Eh, también a la fatiga se la puede definir como posterior a una estimulación supraliminar. Hay recuperación del umbral de audición en un lapso de tiempo, ¿sí? Siempre y cuando todo funcione bien, es decir, ¿cómo se presenta la fatiga? Ay, esperen. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí va. Ahí venimos. Esperen que no quiero que se corte la transmisión. Ahí está. En directo. Bien. Ahí está. Entonces les decía que la fatiga es un proceso fisiológico, ¿sí? Suele, o sea, pasa. Es la disminución de la sensibilidad del oído, ¿sí? Por la exposición a ruido de alta intensidad. Es normal. ¿Qué otros síntomas pueden aparecer? Ensordecimiento, puede aparecer acúfenos, ¿sí? Durante un periodo de tiempo. Después yo descanso mi audición y todos los acúfenos, la sensación de ensordecimiento dejan de estar presentes y vuelve mi audición a la normalidad. Ahora, si después de un descanso auditivo esto no sucede, entonces digo, puede ser que haya lesión. Bien. Las pruebas de fatiga. Estas pruebas se basan en comparar el umbral obtenido en la audiometría tonal, exponerlo a un sonido fatigante y volver a hacer la audiometría tonal para poder observar eh, la variación, la cantidad de decibeles de distancia que hay entre la audiometría inicial y la final. Bien, tenemos dos pruebas, la prueba de Hood y la prueba de Wilson. La prueba de Hood consiste en realizar una audiometría tonal inicial, ¿sí? Para esto vamos a enviar un tono en la frecuencia 1000 a 80 decibeles durante 1 minuto. Bien. Y vamos a descansar 15 segundos y tomar una nueva audiometría tonal. Bien. Es decir, el paciente ingresa al consultorio, hago anamnesis, le digo, bueno, vamos a hacer audiometría. Le hago una audiometría inicial. Quiero hacer una prueba de Hood porque quiero investigar fatiga, ¿sí? Fatiga o adaptación posestimulatoria. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la frecuencia 1000 de mi paciente y le mando 80 decibeles de tono continuo durante 1 minuto. Listo. Descanso 15 segundos y le vuelvo a hacer una audiometría para la frecuencia 1000. ¿Sí? Vuelvo a estudiar la 1000. Y marco el umbral mínimo que tenga el paciente. Vuelvo a estimular con un tono en la frecuencia 1000 a 80 decibeles durante 3 minutos ahora. Descanso 15 segundos y tomo una nueva audiometría, es decir, audiometría número 3. Bien, porque hice la inicial, hice la nueva después del minuto de estimulación, hice otra nueva después de los 3 minutos. ¿Sí? 3 minutos con 15 segundos de descanso. Todo en la frecuencia 1000 vuelvo a investigar. Vuelvo a estimular con el tono en la frecuencia 1000 a 80 decibeles durante 5 minutos. Descanso 15 y hago la audiometría final. Y observo los resultados. ¿Qué es lo normal
lo normal es que la pérdida sea de 10 decibeles en la curva audiométrica comparando la primera audiometría, la inicial, con la última, es decir, con la que estimulé 5 minutos. ¿Bien? 5 minutos. Lo normal es que, qué sé yo, si empecé a nivel umbral, la primera audiometría estaba en 10 decibeles. Y cuando voy haciendo todos estos incrementos, estudio al minuto, a los 3 minutos, los 5 minutos. Después de los 5 minutos, en la frecuencia 1000, vemos que de 10 aumentó a 15, es normal. De 10 aumentó a 20, es normal, ¿sí? Hasta 10 decibeles. Es patológico cuando los valores den por encima de 10, es decir, si su umbral mínimo estaba en 10 y en la prueba inicial y en la prueba final está en 40, es patológico, es fatiga positiva, ¿sí? Si su prueba inicial está en 10 y termina su prueba final en 15, es una prueba de fatiga negativa. Bien, fíjense acá, por ejemplo, tenemos la audiometría tonal. La marcación es arbitraria, pueden hacer cualquier marcación. Yo elegí triangulitos. Bien. Veo que el umbral mínimo el círculo rojo estaba en 35, ¿sí? Umbral mínimo. Hice la prueba inicial, la 1, que es el triángulo negro que se ve ahí atrás. Es decir, estimulé durante 1 minuto, 80 decibeles. Hago la audiometría tonal en la frecuencia 1000 de nuevo, es decir, empiezo en 0 y voy subiendo de 5 en 5 decibeles. El paciente me vuelve a levantar la mano en 35. ¿Listo? Estimulo 3 minutos, la frecuencia 1000, 80 decibeles. Hago la audiometría en la frecuencia 1000 de nuevo, empiezo en 0, subo de 5 en 5 decibeles, el paciente me levanta la mano acá, en el rosa. Me vuelve a levantar la mano en 35. Digo, bueno, listo. Estimulo 5 minutos, espero 15 segundos, vuelve la audiometría tonal, empiezo en 0, subo de 5 en 5 decibeles y termina en 40. Es decir, que empezó en 35 y terminó en 40. ¿Sí? Empezó en 35, círculo rojo, terminó en 40, triángulo anaranjado. Bien, es decir que este umbral no es patológico. ¿Sí? Este oído no presenta fatiga positiva, sería fatiga negativa. Bien. En cambio acá, fíjense cómo se da el descenso, ¿sí? A nivel umbral empecé en 50, durante 1 minuto estimulé a 80 decibeles, hago la audiometría nueva, empezando desde 0 y el paciente me levanta en 60. Estimulo 3 minutos, descanso 15, hago la audiometría nueva, me levanta la mano en 70. Estimulo 5 minutos, hago la audiometría de nuevo, me levanta la mano en 90. Comparo umbral inicial, es decir, X, ¿sí? 50. Umbral final, 90. Es patológico. Hay fatiga positiva, hay 40 decibeles de diferencia. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, buenísimo. Bien. Ok. Vamos hasta aquí. ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Estamos bien? Bien, Sí. perfecto. Entonces, Sí. hasta acá vimos pruebas de... Ay, ¿dónde estamos? Acá. Vimos pruebas de fatiga periestimulatoria o adaptación, prueba de Carhart y prueba de Ton-de-Kay. Y como prueba de fatiga, ¿sí? O prueba de fatiga o adaptación posestimulatoria, vimos la de Hood. La próxima vamos a ver la de Wilson, ¿sí? Y vamos a ver las diferencias, las características diferenciales entre la posestimulatoria y la periestimulatoria, ¿bien? ¿Ok? Ok. Y seguramente ya empecé. Listo, Ani. ¿Ok? Bárbaro. Bien, bárbaro. Bueno, chicas, que tengan buen finde y nos estamos viendo el viernes que viene.
Vale, gracias. Chao, Wani, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.